Buenas tardes, mi nombre es Tomás Parracaro y hoy voy a explicar el ejercicio uno del trabajo uno de pensamiento lógico y matemático. En este yo escogí la letra E. En la letra E nos dan este lenguaje simbólico y en este lenguaje simbólico debemos pasarlo al lenguaje natural, teniendo en cuenta que P es hay protestas en contra de la reforma tributaria en Colombia, Q desde el inicio de las manifestaciones el dólar subió y R la reforma tributaria desata la violencia. Y esto podemos escribirlo así. La primera composición compuesta iría así. P. Hay protestas en contra de la reforma tributaria en Colombia. O, que es la disyunción en lenguaje natural, y Q, que es desde el inicio de las manifestaciones el dólar subió. Hay protestas en contra de la reforma tributaria en Colombia o desde el inicio de las manifestaciones el dólar subió. Luego vemos una condicional que sería sí, entonces, y podríamos decirlo así. Sí, hay protestas en contra de la reforma tributaria en Colombia o desde el inicio de las manifestaciones el dólar subió, entonces, y luego seguimos con la otra proposición compuesta, que sería así. Desde el inicio de las manifestaciones el dólar subió, conjunción, que en lenguaje natural es y, la reforma tributaria desata la violencia. Entonces quedaría por completo así. Si hay protestas en contra de la reforma tributaria en Colombia o desde el inicio de las manifestaciones el dólar subió, entonces desde el inicio de las manifestaciones el dólar subió y la reforma tributaria desata la violencia. Luego debemos generar una tabla de verdad. Hay que tener en cuenta que la tabla de verdad, la cantidad de filas es el 2 elevado a la cantidad de proposiciones simples. Aquí hay 3, P, Q y R. Entonces sería así. 2 a la 3 sería 8. Aquí hay 8 filas. En las columnas debemos poner primero las proposiciones simples, en donde debe haber inicialmente mitad verdad, mitad falso, luego la mitad de esa mitad y luego la mitad de esa mitad. Entonces son 8, quedaría verdadero 4, falso otras 4 y luego verdadero, verdadero, falso, falso y luego verdadero y falso. Tomando en cuenta esto, ya podemos llenar las proposiciones compuestas. Estas siguen ciertas leyes. En estas leyes, inicialmente vemos P disyunción Q. La disyunción tiene que cumplir F, 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 falso, falso, falso. Observamos y comparamos P y Q y podemos observar que la 7 y la 8 cumplen esta función. Ponemos falso y falso y el resto serían verdaderos. Luego vemos la otra que es Q, conjunción y R. En conjunción es verdadero, verdadero, verdadero. Entonces debemos ver cuál se cumple. Se cumple en la 1 y se cumple en la 5 y ahí debemos ponerla y luego el resto lo ponemos en falso. Y en el lenguaje simbólico, que es el último, debemos poner, eh, tiene que seguir esta regla, que sería verdadero, falso y falso. Entonces observamos aquí cuál sería los que cumplen. Podemos ver que la 2 la 3 y la 4 la cumplen, verdadero y falso, verdadero, falso y falso y verdadero, falso y falso. Y la 6 también, verdadero, falso y falso. El resto son verdadero. Tomando en cuenta esto, que la tautología es donde todas son verdaderas y contradicciones donde todas son falsas, la contingencia es donde hay varias verdaderas y falsas. Aquí hay varias verdaderas y falsas, entonces la tabla es contingencia. Y para generar el simulador lógica UNAD, debemos adentrarnos al link y ahí colocamos nuestro lenguaje simbólico y nos da de una vez el resultado del lenguaje simbólico y cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. Muchas gracias, hasta luego.